Bueno, me presento. Mi nombre es Carolina Méndez, de la licenciatura de Psicología del grupo 21. La asignatura es Metafísica. El profesor es César Ojeda. El tema que voy a explicar es la analogía del ser. Bueno, la analogía del ser. Históricamente, el ser como concepto análogo fue descubierto por Aristóteles. ¿Por qué menciono a Aristóteles? Bueno, porque Aristóteles consideraba que el ser se dice de modos diversos, pero siempre en una relación a un único principio. Si el ente se entendiera de un modo unívoco, entonces toda la realidad sería del mismo modo y se concluiría en un monismo. Todo es idéntico y no hay diferencia. Ejemplo, en Dios y sus criaturas. Por lo contrario, la noción de analogía es del ente del ser mismo. Definición. Bueno, la analogía proviene del griego y significa relación o similitud o comparación existente entre dos cosas que son diferentes. Pero la analogía significa comparación o relación entre varias razones o conceptos. Es decir, podemos comparar o relacionarnos dos o más objetos o base a experiencias, apreciando y señalando características generales y particulares. ¿Qué nos va generando la analogía? Un razonamiento y una conducta, basándose en la existencia de las semejanzas entre unos y otros. ¿Cómo nos ayuda la analogía? Bueno, la analogía nos ayuda a establecer un vínculo o relación entre dos palabras y nos eleva el nivel de abstracción de nuestras ideas. Bueno, en clases se mencionaron 3 clases de analogía, que es analogía de la no igualdad, que es el concepto que es real, pero en realidad son diversos. Se caracteriza por ser una razón significada unívoca, es decir, es un concepto que tiene una razón y es real, pero tiene diversas realidades. La atribución, la analogía de atribución. Bueno, es un concepto, pero no según su realidad. Por ejemplo, la metáfora. La metáfora es un lenguaje que contiene ideas implícitas, las cuales debemos descifrar. Toda metáfora lleva a una analogía. La analogía de proporcionalidad. Según su concepto, es según su realidad. Según el concepto en el que esté, ese va a ser su realidad. Bueno, aquí tengo un ejemplo aplicada a la psicología base a la semejanza, ¿no? Podemos decir que hay una metáfora. Bueno, está aplicada en la psicología cognitiva. Y en este caso voy a asemejar cómo es parecido o cómo explicar el cerebro humano a una computadora. Pero ¿cómo? Entonces, vamos a decir que el cerebro o la computadora funciona similar a cómo funciona el cerebro. Tiene como esas mismas funciones en que cómo el cerebro funciona. Bueno, el cerebro tiene una capacidad en donde aprendemos cosas nuevas y se forman conexiones. Esas conexiones las forman las neuronas. Y esas neuronas son las que nos llevan como esa electricidad a todas partes del cerebro para que todas esas conexiones se vayan manejando, se vaya llegando. Por ejemplo, el cerebro le llega, esa conexión llega hacia las manos. Entonces tenemos esa habilidad de escribir. Entonces, ¿cómo comparamos esa habilidad de escribir en una computadora? Bueno, entonces eso sería un teclado. Si el teclado se nos llega
a dañar, nosotros ya no podríamos escribir en ese teclado. ¿Por qué? Porque la computadora es un sistema. Es un sistema que tiene integrado un teclado, y en este caso también podría ser un micrófono, y para que nos puedan ver, si estamos haciendo una sección virtual, pues los ojos sería la cámara, la forma del habla sería el micrófono y nuestra forma de escribir sería el teclado. Así es como se formaría un cerebro y se asemejaría al cerebro humano. Y todo lo que es la memoria interna que tiene la computadora. La computadora es todo lo que nosotros adjuntemos, escribimos y guardamos, es todo ese conocimiento que tenemos y lo guardamos en la computadora. El cerebro hace lo mismo, todo nuestro proceso de aprendizaje, él va guardando todos esos conocimientos que nosotros vamos adquiriendo. Pero ¿qué pasa si llegamos a tener un accidente y parte del cerebro se llega a dañar? Si dañamos la cognición del lenguaje, ya no podríamos hablar. Lo mismo pasaría con una computadora. Si la computadora se nos llegaría a dañar y se nos dañaría el micrófono, entonces nosotros ya no podríamos comunicarnos con la persona o ya no podríamos estar grabando y ya no se escucharía nuestra voz. Lo mismo pasa con el cerebro. Si se daña, nosotros, esa parte de la cognición del lenguaje, nosotros ya no nos podríamos comunicar. ¿Por qué? Porque perderíamos esa noción de cómo comunicarnos. Al igual que pasaría con la escritura. Si, si el teclado se llega a dañar, nosotros ya no podríamos escribir. Y esto pasaría, ¿cómo? Pasaría en el humano, pasaría si tendríamos un accidente o si hubiera como vamos a compararlo como si fuera un virus. El virus sería como una enfermedad y esa enfermedad dañaría toda una parte de nuestro cerebro. En este caso vamos a decir que será como Alzheimer, que va deteriorando poco a poco esas neuronas, entonces el cerebro se va apagando poco a poco. En el caso de la computadora sería el virus, que el virus entraría y nos dañaría una parte de nuestro sistema de nuestra computadora. Entonces eso haría que se perdiera también en archivos que nosotros hemos tenido guardado en la computadora. Pero ¿cómo relacionamos esas neuronas con la computadora? Bueno, sería todo el sistema del cable hasta la forma donde se enchufa. Toda esa corriente que llega hacia la computadora, y son las mismas, es como sería la misma corriente que nos llegaría por parte de las neuronas en nuestro cerebro. Es la que hace conexiones para que nosotros funcionemos de una manera coordinada. Lo mismo pasa con la computadora. Entonces, ese sería para mí un ejemplo muy claro de analogía para mí en la psicología cognitiva, de cómo el cerebro va, cómo funciona y cómo se asemeja al funcionamiento de una computadora. Aquí tengo una pequeña explicación que es la similitud entre la máquina y la mente. La psicología cognitiva le interesa solo el aspecto funcional, en el hardware, en el aspecto material, las diferencias que son considerables, ya que las neuronas son unidades básicas del sistema nervioso. Se trata de un organismo vivo y diferencia de un microchip. Lo que interesa es que esta analogía es útil para el planteamiento de equivalencia funcional, precisas entre el funcionamiento cognitivo humano y las formas de procesamiento de las computadoras. Esto es un ejemplo claro de cómo
el cerebro humano va manejando, si se llega a dañar, cómo iríamos perdiendo esas nociones, esas condiciones de cómo sería el lenguaje y la escritura, y cómo se asemejaría a una computadora. Este sería el tema que yo escogí y sería todo por mi parte. Gracias. Aquí en la siguiente diapositiva están las fuentes que consulté y sería todo de mi parte. Y muchas gracias.